Muchos dicen que la Biblia es solo un libro antiguo, un conjunto de leyendas escritos por hombres que intentaban explicar lo que no entendían. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si cada palabra, cada historia, cada detalle tuviera una huella real en la historia? Durante siglos, millones han creído que la Biblia es la voz de Dios, y otros que no es más que un mito ancestral. Pero ahora, la ciencia y la arqueología comienzan a revelar algo sorprendente. Las piedras están empezando a hablar. Ciudades que se creían inventadas han sido halladas. Reyes que se consideraban ficticios aparecen en inscripciones reales. Y eventos que parecían imposibles hoy están siendo confirmados bajo el polvo de los siglos. ¿Y si la Biblia nunca fue un mito? ¿Y si lo que considerábamos leyenda era en realidad la memoria viva de la humanidad y de Dios? Prepárate, porque lo que vas a ver cambiará la forma en la que miras la fe, la historia y tu propio lugar en ella. Cuando miramos los antiguos textos del mundo, encontramos historias de dioses que peleaban entre sí, de hombres creados por accidente y de un universo nacido del caos. Pero la Biblia es diferente. No comienza con confusión, sino con propósito. No con dioses en guerra, sino con un Dios que habla, crea y ordena. En el principio, Dios dijo. Esas tres palabras marcan una diferencia radical. No hay azar, hay intención, hay amor. Los mitos intentan explicar lo que el hombre no comprende. La Biblia, en cambio, revela lo que Dios quiso que conociéramos. Por eso tiene lugares reales, nombres comprobables, reyes registrados en historia y eventos que pueden rastrearse en el tiempo. No es un conjunto de leyendas para entretener. Es la memoria viva de un pueblo y el testimonio escrito de un Dios que decidió encontrarse con la humanidad. Durante mucho tiempo, los críticos decían que la Biblia no podía tomarse en serio, que sus historias eran simbólicas, sus reyes inventados y sus ciudades simples metáforas. Pero entonces, el suelo comenzó a hablar. En 1993, en una colina del norte de Israel, se descubrió una piedra negra con una inscripción aramea que decía «Casa de David». Por primera vez, un documento fuera de la Biblia confirmaba la existencia del rey más famoso de Israel. En las ruinas de Jericó, las excavaciones revelaron muros caídos hacia afuera, exactamente como describe el libro de Josué. Los restos estaban cubiertos de una capa de haciza, señal de que la ciudad fue incendiada tal como relata la Escritura. En Babilonia se hallaron tablillas que mencionan a los exiliados de Judá, confirmando el cautiverio que los profetas narraron con lágrimas. Y en Jerusalén, los arqueólogos han encontrado sellos con los nombres de personajes bíblicos: Isaías, Ezequías, Baruc, el escriba de Jeremías. Las pruebas están ahí, grabadas en piedra y selladas por el tiempo. La arqueología no está contradiciendo la Biblia, la está susurrando al oído, diciendo, era verdad. Muchas veces cuando alguien lee la Biblia por primera vez, se encuentra con pasajes que parecen imposibles. Un mar que se abre, una voz que sale de una zarza, un hombre que vive 3 días dentro de un pez. Y entonces la duda aparece. ¿Cómo puede ser esto real? Pero es que la Biblia no fue escrita solo para informar, sino para revelar. Dios no habla como un historiador, habla como un padre que usa el símbolo para enseñar. En los tiempos antiguos, las imágenes y los milagros eran la forma en que Dios mostraba su poder y su presencia. Cada historia tiene un fondo literal, pero también una profundidad espiritual. El mar que se abre no solo es un milagro físico, es el símbolo de las veces que Dios separa el caos para abrirte camino. Jonás en el vientre del pez no es solo un relato extraño,
Es la representación de lo que sucede cuando huyes del llamado de Dios y cómo la gracia te alcanza incluso en las profundidades. Los pasajes imposibles no están ahí para desafiar tu lógica, sino para despertar tu fe, porque la Biblia no busca que creas en la magia, sino en el poder real de un Dios que trasciende lo imposible. Si hay algo que diferencia la Biblia de cualquier otro libro antiguo, es la capacidad de anunciar lo que aún no había sucedido y cumplirlo siglos después. Isaías habló de un Mesías que nacería de una virgen, y lo hizo 700 años antes de que Jesús llegara al mundo. Miqueas escribió que ese Mesías nacería en Belén, un pueblo insignificante en los mapas de entonces, y ahí, exactamente ahí, nació el Hijo de Dios. Zacarías profetizó que entraría a Jerusalén montado en un asno y que sería traicionado por 30 monedas de plata. Cada palabra se cumplió, sin margen de error. Daniel anunció imperios que aún no existían. Predijo reyes y conquistas que más tarde la historia confirmó. Más de 300 profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en la vida de Jesús, y otras aún esperan su momento en el tiempo. Ningún otro texto en la historia humana tiene esa coherencia, esa precisión, esa unidad imposible de explicar, a menos que detrás de cada palabra hubiera una sola voz dirigiendo todo, la de Dios. La Biblia no es solo un libro antiguo, es una voz, una que no ha dejado de hablar desde que el mundo escuchó por primera vez las palabras «sea la luz». Cada generación la ha abierto buscando respuestas y de algún modo siempre las ha encontrado. En hospitales, prisiones, campos de batalla y hogares silenciosos, sus páginas han sido consuelo, guía y esperanza. Cuando el hombre ha perdido todo, ha encontrado en esas letras la única voz que no calla. La arqueología puede mostrarte las piedras, la historia puede mostrarte los hechos, pero solo la fe puede mostrarte el corazón que late detrás de cada palabra. Porque lo que mantiene viva a la Biblia no es la tinta, ni el papel, ni las ruinas que la confirman, sino el Dios que sigue hablándonos a través de ella. Él sigue susurrando entre sus páginas, a veces en medio del dolor, otras en el silencio, pero siempre con amor. Quizá la pregunta nunca fue si la Biblia es un mito, sino si aún dejamos que su voz nos hable, porque puede que las ruinas confirmen la historia, pero solo tu corazón puede confirmar la verdad. Cada palabra escrita, cada profecía cumplida, cada promesa que aún se cumple, no son casualidad. Son la huella de un Dios que no ha dejado de escribir, no con tinta, sino con vidas. Y tal vez hoy esa historia continúa contigo. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, no lo ignores. Suscríbete, comparte esta reflexión y acompáñanos en esta serie Fe y Evidencia. Porque la fe no es ciega, es una luz que sigue brillando en medio del tiempo y sigue diciendo al alma que duda, yo soy real. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo juntos las pruebas, las historias y las voces que confirman que Dios sigue hablando.